abrazarte, mirarte y sonreír como antes, dormirme junto a ti. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando al paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré y me quedo contigo, desafiando el destino. Sé que a veces crees que no te doy importancia. Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia. No creas que no te extraño, que no tengo ansia por verte de nuevo y que cortemos esa distancia. ¿Será que siento que estoy tan adentro de ti, que no siento tu ausencia si estás lejos de mí? Me gustaría que siempre estemos así, poder tenerte aquí y abrazarte, mirarte y sonreír como antes, dormirme junto a ti. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré y me quedo contigo, desafiando el destino. Y si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré y me quedo contigo, desafiando el destino. Y me quedo contigo. Desafiando, desafiando. Buenos días a todos, buen sábado, rico desayuno compartido. Gracias a todos los que se suman, gracias por haber atendido la llamada del equipo de la Comisión de Enfermería y sumarse a estos encuentros. No vamos a desafiar el destino. El desafío de estos encuentros es aprender los unos de los otros, compartir saberes para lograr la máxima accesibilidad a los cuidados paliativos a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy es un día especial y hay muchos hospices entre el auditorio, porque los anfitriones son de hospice. Nuevamente gracias por sumarse, por estar, por acompañar, por compartir la pasión de los cuidados paliativos. Gracias. Ali, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente. Estos espacios son espacios de, bueno, como siempre digo, para poder compartir nuestras experiencias, nuestros saberes y poder seguir creciendo en esta profesión, en esta especialidad. Y bueno, perdón, yo quería hacer una mínima introducción a este gran desafío que tuvieron los enfermeros y equipo del Hospice Casa de la Bondad, porque bueno,
pensar en un paciente o una paciente que tiene antecedentes de problemas de adicciones ya de por sí es una paciente compleja, porque bueno, son pacientes que tienen sufrimiento existencial por la inadecuado control de los impulsos, porque tienen baja tolerancia a la frustración, tienen una sensación permanente de vacío afectivo, viven permanentemente en ansiedad y en estrés, y eso es lo que muchas veces es lo que los lleva a poder, a tener que consumir sustancia u otras conductas para poder tener un momento de sosiego o de paz. Y todo esto es lo que los lleva también a tener muchos problemas vinculares, tanto a nivel intrafamiliar como a nivel social. Así que son pacientes que son muy complejos de abordar y bueno, me gustaría escucharlos, tanto a María Laura como a su compañero, para ver cómo han hecho este abordaje con esta paciente y bueno, poder aprender de ustedes. Adelante, María Laura, cuando quieras, cuando quieran pueden comenzar con la... Bueno, buenos días a todos. Voy a poner compartir pantalla y ahora nos presentamos y vamos a dar una introducción a este Ateneo que vamos a compartir hoy. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es María Laura y yo soy licenciada en enfermería, soy coordinadora de enfermería del Hospice Casa de la Bondad, que queda en Capital Federal, en el barrio de Balvanera, y estoy junto con Hernán, que se presente. Hola, buen día, mi nombre es Hernán, soy enfermero y bueno, trabajo en Casa de la Bondad, así que bueno, nada, esta invitación de Malu para acompañarla en este Ateneo del día de hoy, así que bueno, un placer, gracias a todos por estar. Realmente es muy importante para nosotros compartir este caso, porque, bueno, no los voy a spoilear hasta el final, pero cuando en el mes de marzo o abril, desde la Comisión de Enfermería surgió la propuesta de proponer ateneos de enfermería, eh, ya teníamos en el hospice a la patroncita, como le decimos nosotros, patroncitos, a la paciente que vamos a presentar el caso. Y en ese momento pensé en ella para compartir su historia y compartir el abordaje que hasta el momento veníamos realizando sin saber todo lo que vendría después. Así que bueno, los dejo con la intriga para que se queden hasta el final. Así que bueno, vamos a comenzar. El título es De una vida de adicciones a encontrar el sentido en el final de la vida. Pero antes de comenzar a contar el caso, queríamos rápidamente ponernos un poquitito en contexto porque, como bien dijo Liliana, hay presencia de participantes de hospice, porque bueno, en este caso estamos representando al hospice de Casa de la Bondad, pero bueno, el hospice es una manera de brindar cuidados paliativos, ¿sí? Particular, ¿sí? Y por eso quería comentarles un poquitito de qué trata esto, ¿no? Y hospice significa lugar en donde se desarrolla un sentimiento cálido entre el anfitrión y el invitado. Ese invitado se le suele llamar huésped o patrón. Nosotros le decimos patroncitos. Hay otros hospice que le dicen huéspedes a los pacientes. Y la historia de los hospice no la voy a contar, pero remonta a la Edad Media, sí, generalmente, o sea, principalmente en lo que respectaba a las comunidades religiosas que brindaban cuidados a los moribundos. Y sí, el dato más concreto, objetivo y contemporáneo es la creación del Saint Christopher Hospice por Cicely Saunders, con el comienzo de los cuidados paliativos como disciplina.
Y cuando hablamos de hospice no hablamos específicamente de una institución, ¿sí? De un lugar físico, sino que, como decíamos anteriormente, decíamos que es un lugar en donde se desarrolla un sentimiento cálido entre el anfitrión y el que llega, ¿no? El invitado, el huésped. Y entonces, a quienes formamos parte de hospice, nos decimos que el hospice está donde está la persona enferma. Entonces, esto quiere decir que no necesariamente tenemos que brindar cuidado hospice en un lugar físico, institución, casa, hospice, sino que el cuidado hospice se puede brindar en el domicilio del paciente, se puede brindar en el hospital, se puede brindar de manera ambulatoria, ¿sí? Porque decimos, como les decía recién, que el hospice está donde está la persona enferma. Y para eso tenemos como pilares dos cosas fundamentales: brindar cuidados competentes que hacen referencia a la formación profesional, ¿sí? Al fundamento, a la base teórica que utilicemos, que en este caso y claramente es los cuidados paliativos como disciplina de cuidado y el cuidado humanizado, y a la vez el cuidado compasivo, ¿sí? Que hace referencia a las características humanas y a las interrelaciones que se generan en este tipo de cuidados, que es cuidado hospice, ¿no? Dentro de los cuidados paliativos, porque se le da una gran importancia a las dimensiones psicológicas, emocionales, espirituales y sociales de los pacientes y de sus familias. Y en esto tiene mucho que ver la participación de los voluntarios, ¿sí? En todos los hospices hay participación activa de voluntarios como parte del equipo interdisciplinario. Y un poquito contarles que en Argentina hay varios hospice. Abajo nombré al último listado que se reclutó del último encuentro de movimientos hospice que se realizó este año en Capital. Y bueno, si falta alguno pido disculpas, pero aquí les comparto en esta diapositiva algunos de los valores, ¿no? que compartimos los hospice y por los cuales trabajamos, ¿sí? Como les decía anteriormente, llevamos a cabo la filosofía de cuidado a la persona que transita el final de la vida a través del modelo de los cuidados paliativos. Respetamos la vida como un don y bien fundamental, al igual que lo dice la disciplina. Se brinda hospitalidad y solidaridad, estos cuidados compasivos que comentaba anteriormente. Los equipos están integrados por voluntarios y profesionales para poder abarcar y abordar la multiplicidad de los aspectos del cuidado que requiere la persona y su familia, y se hace mucha hincapié en la dimensión espiritual. Eh, esta frase que me gustó colocarla, que es: se busca aportar a la cultura de la dignidad de la persona y ser un complemento al sistema de salud actual, ¿sí? Porque, bueno, si tuviéramos que ubicarnos en alguno de los niveles de atención, quizás nos ubicaríamos en el tercer nivel de atención, pero a veces también estamos en el primero y trabajamos mucho junto con el segundo nivel de atención. Particularmente Casa de la Bondad, como les decía, es un hospice que está en la calle Moreno, en el barrio de Balvanera, en Capital Federal. De todos los hospices que nombré anteriormente, es la única casa hospice física en la Capital Federal actualmente. Eh, Pertenece a la Fundación Manos Abiertas. La Fundación Manos Abiertas no solo tiene Casa de la Bondad Buenos Aires, sino que somos varias casas de la bondad en el país. La Casa de la Bondad de Buenos Aires surge de la inspiración de Casa de la Bondad Córdoba. Eh, bueno, y actualmente en la casita, como le decimos, tenemos 4 habitaciones. En realidad hay 8 camas, pero actualmente la ocupación máxima es de 6 por la cantidad de personal y de voluntarios. Ese es el máximo de pacientes que recibimos para poder brindarles la mejor calidad de cuidados posible.
Bueno, como decía anteriormente, se brindan cuidados paliativos. Ahora les voy a comentar un poquito quizás cuáles son nuestros criterios. Tenemos enfermería a las 24 horas y uno de los pilares fundamentales del hospice y por el cual se puede sostener esta obra es el voluntariado, ¿sí? Porque esta obra, al pertenecer a la Fundación Manos Abiertas, que tiene un concepto de inclusión de las personas en poder contribuir en voluntariados, eh, se le da mucha importancia a su participación y son los que permiten sostener estas obras realmente. Y les decía recién cuáles son nuestros criterios, porque bueno, cada hospice puede tener criterios distintos, dependiendo de su capacidad, dependiendo de los profesionales con los que cuenten, dependiendo de la zona donde se encuentren, también dependiendo esto, ¿no? Si es hospice en domicilio, por ejemplo, quizás se pueden abordar más una población más amplia, o lo mismo si se brinda en el hospital o de manera ambulatoria. En caso nuestro, en Casa de la Bondad, a la hora de recibir a pacientes que son derivados la mayoría de las veces de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, con los cuales trabajamos en red, eh, desde hace ya muchos años, desde cuando la casita se abrió, que fue en el 2009, si no me equivoco, que ingresó el primer patroncito, y bueno, se fue generando una red muy fortalecida con médicos clínicos y médicos paliativistas y enfermeras de los equipos de cuidados paliativos, psicólogas y trabajadoras sociales. Por eso tenemos dos criterios, que por un lado es el criterio clínico, ¿sí? En Casa de la Bondad acompañamos específicamente a las personas en la etapa final de su vida con un pronóstico en lo posible, si es posible determinarlo mediante escalas o mediante la evaluación del performance del paciente y del estado en el que se encuentra, no mayor a 6 meses. Es decir, que intentamos restringir nuestro criterio a pacientes que no tengan una cronicidad, ¿sí? Sino que se encuentren específicamente en la etapa final de la vida. Sabemos que hoy en día todo eso ha cambiado muchísimo y a veces nos pasa que los patroncitos se vuelven crónicos y bueno, igualmente los seguimos cuidando con la misma calidad y con el mismo amor. Pero bueno, el criterio de ingreso es paciente con enfermedad avanzada en la etapa final de su vida, con un pronóstico claro, no mayor a 6 meses y sin posibilidad de tratamiento activo, ¿sí? Y el criterio social es también uno que a veces es muy difícil poder decidir porque tenemos poquitas camas y porque sabemos que hay mucha demanda. Y bueno, muchas veces lo social urge más que lo propiamente clínico. Y bueno, el criterio social es un paciente en situación de vulnerabilidad social o económica, ya sea porque la familia, porque no tiene familia, porque estaba en situación de calle, porque la familia no está presente o porque la familia claudicó, o porque no tiene posibilidades de ser cuidado en su domicilio, o porque no tiene recursos económicos o porque no tiene cobertura social, ¿sí? Ese es el criterio social de ingreso a Casa de la Bondad. Bueno, y como para redondear y comenzar con el caso, ¿quiénes conforman el hospice? Bueno, el hospice está formado por una comisión directiva que actualmente la integran 4 miembros. Está formado por profesionales rentados. Bueno, en este caso yo soy la coordinadora de enfermería. Hay enfermería a las 24 horas, un enfermero por turno. Y médicos, hay un coordinador médico y una médica. Que hacen visitas 2 veces a la semana. Y como les decía, el gran sostén es el voluntariado, que los voluntarios donan su tiempo y su amor en todas las áreas que menciono en el cuadrito, que es administración, cocina, lavadero, área psicoasistencial. Particularmente hay 2 psicólogas que nos ayudan mucho y son voluntarias. Cuidadores, que son quienes asisten en tareas más asistenciales
enfermería, acompañantes que están también con los pacientes, pero acompañan más desde el estar, desde la presencia, desde la espiritualidad, desde hacer actividades y también el acompañamiento espiritual, desde un referente, en este caso católico, pero digamos, siempre fue abierto a la creencia, al credo de cada paciente y también eso acompañado de su religión, pero sino un acompañamiento espiritual mayor en todo lo que la espiritualidad implica y la trascendencia. Y ahí menciona en un cuadrito referentes del psicoasistencial, que me parece importante explicarlo para el caso que vamos a contar ahora, es que cuando entra un paciente a Casa de la Bondad hay un equipo de, si no me equivoco, 6 voluntarias que se las asigna como referentes de cada paciente. Entonces, cuando un paciente ingresa, se le asigna una referente del área de psicoasistencial y esa voluntaria va a ser la que vaya llevando el caso y sea intermediaria entre el equipo médico y de enfermería, entre los demás voluntarios, entre la familia y el patroncito. Y se hace un trabajo en conjunto muy, muy lindo. ¿Y cuál es nuestro mecanismo de acción, nuestra mirada? Bueno, más allá de una mirada multidimensional, integral de los pacientes, que es la que tenemos desde los cuidados paliativos, eh, me gusta mucho compartir este cuadrito de Eduardo Bruera, en donde él muestra el ocuparse primero de las cuestiones urgentes que tienen que ver con los síntomas físicos, para luego poder ocuparse de las cuestiones importantes, ¿sí? Y esto hace referencia a todas las dimensiones de la persona. Y en importante se incluye, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo psicológico, emocional, social y espiritual, ¿sí? Y por último, desde enfermería, lo que desde mi lugar de coordinación propongo a los enfermeros es manejarnos bajo el modelo de 14 necesidades de Virginia Henderson, que representa muy bien también esta mirada integral. Y ahora sí, vamos a comenzar a presentar el caso de Claudia, que lo dejo a Hernán que lo comience a presentar. Bueno, buen día. Bueno, para arrancar con el caso, comentarles que Claudia ingresó al Hospital Piñero en noviembre del 2022 con 50 años, con un CA de vulva, estado avanzado, antecedentes de fractura patológica de columna, tuberculosis y sífilis, HIV y histerectomía. Si bien la TBC y la sífilis había recibido tratamiento, bueno, el HIV todavía no teníamos mucha información. Y bueno, en cuanto a los criterios sociales, vivía sola en una habitación que alquilaba en Villa Soldati. Tiene 3 hijos, un hijo de 30 que es su cuidador primario, un hijo de 21 que está privado de su libertad y una hija de 19 que también tiene, al igual que ella, problemáticas de consumo de sustancias. Em, Tanto así que Claudia ingresó en los primeros meses en el hospital en situaciones y crisis de abstinencias, con intentos de fuga de la institución, porque bueno, sus conflictos, digamos, con el abuso y el consumo de sustancias la hacía tomar, digamos, este tipo de decisiones. Tal así también que, bueno, esto traía conflictos con el vínculo con sus hijos y estar expuesta a situaciones de vulnerabilidad y déficit del cuidado, ¿no? Quizás muchas de las enfermedades, digamos, adyacentes o digamos, su CA, tienen que ver con este déficit de cuidado o situaciones vulnerables que, bueno, más adelante vamos a ir desarrollando,
pero que sí hacen, digamos, a la falta del cuidado personal y los hábitos saludables. Y que, perdón, que fueron los que también impidieron la adherencia de Claudia a un tratamiento Exacto. oncológico, ¿no? Claudia tenía previamente una histerectomía realizada y el CA de vulva estaba localizado, eh, pero bueno, el estado general que ella presentaba, desde lo físico, lo psicológico, conductual, imposibilitaba que ella pudiera adherir al tratamiento y bueno, todo lo que era su situación social. Bueno, en cuanto a los criterios como dijo hace un rato María Laura, a los criterios del ingreso de Claudia, se hace una valoración. Esta valoración, bueno, Claudia ingresó a Casa de la Bondad el 2 de febrero del 2023. En cuanto a la valoración, se encontraba lúcida, conectada, orientada en tiempo, espacio y persona, y con bradisíquica, perdón. Si bien ella respondía a diferentes respuestas, sus contestaciones eran muy enlentecidas, su comunicación, no había un déficit cognitivo, pero sí le costaba hilar, digamos, ciertas conversaciones o ante la respuesta tenía como momentos apáticos y había que, bueno, de a poquito ir abordándola para que poder conocerla mucho más. Marcada pérdida de peso, pesaba 40 kilos, con escasa ingesta de alimentos, deambulaba por sus propios medios, pero bueno, tenía inestabilidad en la marcha. Si bien hacía la eliminación espontánea en el baño, había que asistirla en cuanto a la higiene y la curación de su herida esofítica, que bueno, que la presentaba en la vulva, sin dolor y sin disconfort, sin ninguna molestia, pero bueno, había que verdaderamente asistirla en la higiene por las condiciones y las características de esa herida. Tenía síntomas físicos controlados, presentaba gran síntomas de ansiedad, pero bueno, también estaba contenta y entusiasmada porque hace mucho estaba esperando el traslado al hospice, y bueno, fue una gran alegría y una gran noticia para ella y para su hijo, su cuidador principal, digamos, haber podido ingresar a la casita. Poco comunicativa, más allá de todo este entusiasmo, digamos, Claudia ha sido en sus primeros horas o días en Casa de la Bondad, ha sido bastante poco comunicativa. También lo asociamos, digamos, a su estado em, de conciencia y también, bueno, eh, a ser un lugar nuevo y diferente a todos los sistemas de salud a los que quizás se había enfrentado. Había déficit de autocuidado en un montón de aspectos: lavado de manos, cuidado de la piel, higiene bucal. Bueno, conocía su diagnóstico, parcialmente un pronóstico de ello, y bueno, no dato menor, como decía Malu recién, acompañamos también desde la espiritualidad y tenemos presente también las preferencias y de cada uno de los patroncitos. Ella es de religión evangélica, no es un dato menor, y trabajó en tareas de limpieza durante muchos años. Bueno, Claudia ingresa, como les dijo Hernán, el 2 de febrero y en esta primera semana de ingreso se encontraba muy ansiosa, lo cual resultó un desafío
A mí me gusta pensar que hay pacientes que son ruidosos. Claudia es uno de ellos, porque con tantos antecedentes y como decía muy bien Alicia al principio, es un gran desafío el abordaje de pacientes con antecedentes de adicción y con toda la historia que tenía Claudia detrás. Entonces, durante esta primera semana se tuvo que hacer mucha educación y contención, tanto a enfermería como al voluntariado. Por un lado, por la ansiedad que Claudia presentaba, porque como deambulaba, no podía estar ni 5 minutos haciendo una misma tarea. O sea, se le proponían cosas para hacer, estaba 5 minutos ni siquiera, se cansaba y se movía y de repente se aparecía en el office de enfermería o en el office de los voluntarios y bueno, era como todo un misterio que iba a pasar minuto a minuto con ella. Además de esta situación en donde, como Hernán contaba, estaba muy enlentecida en la respuesta, en el pensamiento, entonces era muy difícil quizás interpretarla. Y a la vez con todos sus antecedentes más bien infectológicos también había muchas dudas en cuanto a sus cuidados, más la tuberculosis y que también estábamos en época de que quizás, si bien no era pandemia concreta, pero bueno, había vuelto a haber casos de COVID, entonces bueno, muchas cosas que generaban ruido, más toda su historia social, ¿no? Estos son unos mensajitos que compartíamos con los enfermeros o los voluntarios para justamente poder recibirla, poder también calmar nuestras propias ansiedades de querer resolver o de querer tranquilizarla y quizás ser un tiempo de conocerla y de que ella nos conozca. Em, Bueno, retomando un poquito el mensajito anterior, ¿no? Esto de estar presentes surge en los días posteriores también, porque bueno, Claudia continúa con estos episodios de ansiedad, pero al ir abordándola a poco nos damos cuenta la necesidad de estar acompañada. Sí, ahí un poco las fotos lo demuestra. Con una simple caricia se quedaba dormida o que le hagan trencitas en el pelo. O bueno, hay una foto ahí donde está en la silla de ruedas sentada en el office. Eso supongo que es 2, 3 de la mañana, que de repente se aparecía cuando estábamos registrando y se sentaba a comer, eh, porque bueno, no hablaba, no conversaba, pero se sentaba ahí, respondía a preguntas cerradas con un sí o un no. Y se quedaba ahí y nos miraba y ella estaba contenta. Bueno, como deambulaba mucho y por su estado general, digamos, del físico, comienza a manifestar dolor en la cintura, ¿sí? Porque bueno, es como decía recién Malu, de repente caminaba, se paraba, se sentaba, se volvía a acostar en la cama, entonces bueno, todo eso traía aparejado este dolor y su fractura, que era uno de los antecedentes, su fractura de columna. Bueno, también empezó a presentar síntomas como sudoración profusa, fiebre, lo que, bueno, nos habilitaba, digamos, para comenzar a realizar baños nocturnos en ducha, en silla, ¿sí? En una silla para la ducha, pero bueno, comenzó a presentar estos síntomas que hasta el momento no había presentado y, bueno, siempre aplicando, ¿no? Medidas farmacológicas y no farmacológicas, bueno, para la fiebre, digamos, usando compresas frías, bueno, cambiándola todo el tiempo, su ropa de cama, haciendo varios baños durante el turno o noche. Y bueno, también a empezarla a asistir y que nos permita ayudarla a asistir en la deambulación para evitar estos dolores de cintura. Bueno, entre el 21 de febrero y el 12 de marzo, más o menos, se empezó a ajustar el tratamiento farmacológico de Claudia.
¿sí? Tanto con sus antirretrovirales, digamos, por su tratamiento de HIV, y todos los psiquiátricos, digamos, fármacos eh, psiquiátricos. Porque bueno, se empezó a ver que junto con la compañía y empezar a conversar con ella y permitir el abordaje, ¿sí? No solo, digamos, con estas medidas farmacológicas o lo que tiene que ver meramente asistencial, comenzó a disminuir la ansiedad, empezó a tener buen descanso, no se levantaba tanto a la noche, estaba mucho más conversadora y contenta, y bueno, hay una foto donde asistía, por ejemplo, a la cuidadora em, para caminar, le llevaba el carro, que nosotros tenemos unos carros donde tenemos varios elementos que necesitamos para la higiene. em, no tenía fiebre, no tenía dolor, y como empezamos a observar y valorar que ella comprendía y podía tener ciertos hábitos, empezar la educación en, por ejemplo, pedir permiso, porque, bueno, Claudia se escondía, digamos, por ejemplo, comida en el pañal. Entonces empezamos a explicarle y educarla en cuanto a que no solo podía pedir el permiso y tomar lo que les necesitaba, sino que también eso les generaba, digamos, por ejemplo, quizás que se ensucie su pañal, que tenga suciedad en la herida, y bueno, nada, y también generar esta horizontalidad, digamos, entre el profesional y Claudia, en un trato que mientras sea con respeto y sea a través de la confianza, ella podía manejarse en la casita con total libertad y que se sienta a gusto. Y así ir fomentando la autonomía y estos cuidados o las técnicas, empezar a implementar técnicas de autocuidado para que ella em, tenga una evolución en su independencia. Es tan así que empezó a salir con su hijo mayor al banco a cobrar su jubilación, y bueno, estos momentos en donde ella un poquito salía de la cama em, y de la casita por su propia independencia y autonomía. Que la vida te acompañe, que los cumplas feliz. Entre todas hicimos esta torta, mirá. Por favor, nos demoramos 3 horas en hacer. Pero con mucho amor. Lo vuelvo allá. Bueno, ¿a desayunar, Clau? ¿Te querés bajar y sentarte en la silla mejor? Menos mal nos pusieron los palmeras como modo asesino y todo eso. Después el baile más tarde. Después viene el baile. La joda es a la noche, pero nosotras nos vamos. Te venimos a despertar. Dulce despertar. Ay, bueno, ahora a soplar la vela, Claudia, vamos. ¿La cantamos? ¿Otra vez? Ojo que está caliente, Claudia, fíjate. Claudia, ¿te gusta mi nariz? ¿Qué? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Claudita, que lo cumpla feliz. Bueno, acá aclarar que a Claudia no le gustaba levantarse temprano. No. Bueno,
Comenzamos con una época complicada. Este video del cumpleaños fue a principio de marzo, a un mes de haber llegado a la casita. Y en esta segunda quincena de marzo, Claudia comienza a aumentar nuevamente su ansiedad, pero a la vez como estaba, digamos, modificado el tratamiento farmacológico y se iba ajustando, también presentaba somnolencia. eh, a veces se quedaba dormida comiendo, o sea, de la ansiedad comía un montón y por eso pusimos ahí ansiedad oral, y al mismo tiempo se quedaba dormida comiendo con comida en la boca. Eh, Empieza a referir nuevamente dolor en la cintura y dolor en las piernas, ¿sí? Que ella refería como un dolor insoportable de 10 en 10 o más. Empieza a solicitar asistencia para ser rotada en la cama porque no encontraba una posición cómoda. Empieza a dejar de caminar, disminuye un montón su autonomía. Comienza a orinar en el pañal en la noche porque no tenía estabilidad suficiente para ir al baño, porque, como voy a comentar ahora a continuación, cuando deambulaba se encorvaba de manera tal que adoptaba como una posición viciosa por el dolor que refería. Al mismo tiempo, en este tiempo, se hizo la visita a infectología en red con Santiago, que es infectólogo del Hospital Muniz y que trabaja en Hogar de Cristo, que ya teníamos vínculo con él por otra paciente que habíamos recibido en la casita. Y bueno, Santiago comienza el seguimiento infectológico de Claudia y el Hogar de Cristo es quien nos provee los antirretrovirales. Como el dolor era lo más emergente en ese momento en Claudia, los doctores deciden comenzar con tratamiento opioide, con metadona en dosis bajas y con adyuvantes, pregabalina, paracetamol y hicieron ciclos intercalados de ibuprofeno. Resulta que ella comienza con este tratamiento de metadona, que si bien eran dosis muy bajitas, empezamos a observar y empezamos a vivir y a experimentar que Claudia, cuando refería a dolor, insistía muy insistentemente en recibir el rescate de metadona, que ella lo asociaba a la jeringa porque era, bueno, solución de metadona. Esta solicitud de rescate a veces parecía no coincidir con el estado en el que ella se la observaba, si bien sabemos que el dolor es subjetivo y que es una experiencia individual de cada paciente, observábamos en términos generales que había como una incongruencia entre lo que ella refería y lo que manifestaba con sus acciones o con sus conductas. Em, y también a la valoración física, ¿no? Cuando se la tocaba o la estimulaba, no presentaba, digamos, respuesta como estímulos dolorosos. Entonces nos empezamos a preguntar si esto era solo dolor físico. Sí, y una aclaración era que quizás Claudia refería un dolor, como decía Malu recién, de 10 en 10 o más. em, Recibía el rescate y eran 2 segundos y se calmaba. em, y bueno, nada. Y ante, como le decía Manu, ante la valoración física, el movimiento de su miembro inferior derecho, que era el que ella refería, donde se localizaba el dolor, a la movilización o a la inspección o a la palpación, no existía ningún signo que nos haga dar cuenta que era totalmente físico ese dolor. Muy bien, como lo dijo Hernán, bueno, empezamos a preguntarnos y a observar que había otros componentes que modulaban ese dolor que ella refería. Durante este tiempo empezó un tiempo, como les decía, difícil en el abordaje de Claudia, sobre todo
en el abordaje de enfermería, porque eran quienes administraban la medicación, y hubo que hacer mucho trabajo de contención y de educación, tanto a enfermería como a los voluntarios, porque eran muy difíciles de abordar las situaciones en las que ella se ponía tan demandante. Y como decía Hernán, apenas se le daba el rescate, ella presentaba resolución mágica, como así decirlo, de sus síntomas, ¿sí? O sea, el dolor se aliviaba de inmediato o en unos minutos. Entonces se decide ajustar el tratamiento de los psicofármacos que ella tenía hasta ese momento, que si mal no recuerdo era un lazapina más benzodiazepinas. Igualmente se hace una radiografía para descartar alguna causa física, teniendo en cuenta el antecedente que ella tenía de fractura patológica por la TBC. Y ante esta detección de estos componentes psicoemocionales y de que también su estado cambiaba cuando se la acompañaba o con la presencia, como habíamos hablado al principio, pero bueno, ahora más particularmente, pero que también cambiaba de inmediato al Sí. recibir el rescate, entonces, bueno, decidimos solicitar la intervención de psicología, que como les contaba, hay dos voluntarias en Casa de la Bondad que son psicólogas y que están disponibles para cuando se necesita un abordaje psicológico más Y específico. que también esto de era mucho más difícil abordarla, mucho más difícil establecer una comunicación, como yo decía, horizontal con ella. em, mm, em, Generaba como en muchos momentos de incomodidad ante su respuesta, estaba muy negada al abordaje, a la conversación, si no recibía el rescate o si la medicación no era del color que, ¿no? O sea, como estaba muy pendiente de toda la medicación y lo que iba ir recibiendo, digamos. Eh, en base a esta intervención de psicología, en abril hubo una charla muy puntual que tiene la psicóloga Pilar con ella, eh, y, y ella ahí refiere, nunca en mi vida me sentí así, siempre estuve drogada en mi cama. Ella en un momento de su vida vendía droga y tenía acceso fácil a la droga en su propia casa. Es la primera vez que me siento lúcida y no tengo deseo de consumir, pero me cuesta expresar lo que siento y me encapricho o enojo. Bueno, esto nos dio la pauta, ¿no? Este momento específico nos dio la pauta de que claramente estábamos frente a dolor total en ella, ¿sí? En donde estos componentes socioemocionales y espirituales modulaban su expresión de dolor. Eh, Sí, claramente había como una cierta exacerbación de ese dolor que podría ser físico. Obviamente, como siempre decimos, si hay dolor, si el paciente refiere dolor, hay dolor, pero bueno, se empezó a eh, trabajar, digamos, a partir de Pilar, digamos, toda la cuestión de este dolor total. Pero bueno, nada, seguían existiendo estas crisis nocturnas, porque bueno, durante el día quizás tenía al médico o a la doctora como para hacerle consultas sobre la farmacología o lo que podía llegar a tomar o no. Y bueno, a la noche se enojaba, nos decía que, por ejemplo, a los enfermeros que el médico le había dicho que podía, que eh, la noche anterior le habían dado la metadona y ese día, bueno, ella manipulaba mucho las conversaciones y digamos, las situaciones dentro de la casa, más que nada con esto del rescate, por eso la demanda, digamos, y había una dependencia psicológica de la jeringa de metadona. Ella asociaba que si no recibía la jeringa no le estábamos dando metadona, porque quizás nosotros empezamos a insistir con esto de los rescates de paracetamol, los rescates de ibuprofeno, para, bueno, para ayudarla, digamos, a
a este dolor físico, a este dolor que ella refería, digamos, y para empezar a como alejarla, digamos, de esta dependencia que se había generado con este fármaco. Y yo siempre se lo comentaba a María Laura, es impresionante cómo su reloj biológico, o sea, ella se despertaba cada 2 horas porque sabía que podía pedir el rescate de metadona. O a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 12 de la noche, o esperaba o buscaba distractores o algo que la mantuviera despierta para recibir la dosis basal. Así que bueno, poco a poco se fue cerrando, no solo por esta cuestión física, digamos, sino sumamente psicoemocional, y así fue que permaneció mucho tiempo en cama y fue perdiendo su autonomía. ¿Sí? Entonces ahí es que decidimos, frente a esta situación tan difícil, porque eran, sobre todo las noches eran muy insostenibles, Claudia, bueno, se enojaba, gritaba, maltrataba a los enfermeros, como decía Hernán, mentía, y como decíamos anteriormente, o sea, no considerábamos en conjunto con lo que le comentábamos a los médicos, que fuera una dependencia a la metadona en sí, sino a la jeringa, ¿sí? Porque primero que la dosis de metadona era muy pequeña, después la dosis se le redujo con la intención de rotarla a otro fármaco, y siempre era, digamos, el mismo discurso era a la jeringa. En donde entonces ahí ocurre quizás también el dilema de placebo, placebo sí, placebo no. Eh, en lo particular y en mi formación considero que dar placebo no es ético, pero en está justamente porque si el paciente refiere dolor, uno le debe creer al paciente, pero en esta situación no sabíamos realmente cómo manejarnos porque sabíamos que había otra cuestión. Entonces, para evitar estas situaciones, decidimos hacer interconsulta con el psiquiatra que a ella la seguía en el Piñero. Y se hace un ajuste del tratamiento. Ahí Claudia comienza con quetiapina y con otros fármacos, y con esto empieza a mejorar. Lo que el psiquiatra nos decía es que lo que se estaba presentando en ella era un sistema se había activado su sistema de recompensa. Ella estaba comenzando a afrontar situaciones de su realidad, las cuales antes las ocultaba o las negaba bajo la droga, y su cerebro estaba acostumbrado a ese sistema y a ese mecanismo, y hoy en día se estaba enfrentando a su nueva realidad, a hablar de su vida, a hablar de sus preocupaciones, a hablar de sus miedos, a estar lúcida, como ella lo decía, y no tenía con qué tapar. Entonces, estos llantos, desesperaciones, expresiones realmente de sufrimiento que ella manifestaba, eran esa necesidad de consumo, y eso lo objetivó en la jeringa de metadona. Se propone, más allá del tratamiento farmacológico, se propone un intenso, digamos, abordaje psicológico y conductual. En ese momento se le propone al hijo que le traiga un celular porque también era, bueno, fomentar distractores, pero a la vez no quería estar mucho con las personas. Entonces uno le podía decir a los voluntarios, vayan y acompañen a Claudia, pero Claudia no hablaba o lloraba o se Sí, ha quejaba. manifestado también que se sentía sola, que estaba aburrida, bueno, un montón de síntomas, digamos, que les puede pasar a cualquier persona que esté en cama, pero bueno, ella también estaba muy negada a ser ayudada, entonces, bueno, eso traía también ciertos inconvenientes de qué hacer, y bueno, nada, el celular fue una buena herramienta. Sí, para que ella empiece a estar distraída, veía TikToks, y a la vez comienza con asistencia de kinesiología, que en este caso no contamos en la casa, pero también voluntariamente vinieron
algunos kinesiólogos a ayudarla, porque considerábamos que su dolor físico podría tener que ver con el desuso y con la fragilidad que ella presentaba, con la, digamos, falta muscular que tenía, y que eso también podía generar dolor. Entonces comienza a hacer kinesiología. Finalmente veíamos que el gran problema era la jeringa de metadona, entonces se tiene una conversación interdisciplinaria con ella, junto con la doctora, en donde se le explica a Claudia que consideramos que no va a ser lo mejor que ella continúe con metadona. La dosis era muy bajita, la que tenía en ese momento. Creo que hasta era una dosis inferior a la dosis mínima. Y bueno, se le transmite que se va a suspender, pero que de todas maneras la vamos a ayudar. Se le habla con total sinceridad y con total verdad. Se le explica que consideramos que eso no es lo que le está ayudando, sino que necesita otro tipo de ayuda. Y que está bueno que ella empiece a hablar de lo que le pasa, porque consideramos que hay otros componentes. Claudia siempre estuvo muy lúcida frente a todas estas etapas que fue transitando. Eh, Ella continúa Asistencia. la asistencia psicológica, empieza a expresar sentimientos que antes no expresaba. Aparece la angustia, aparece tristeza. eh, También empieza a manifestar que extrañaba a su hijo, el del medio, que es el que está preso, y con el cual ella, cuando vivían juntos, consumían juntos. Entonces, también ahí se trabajó mucho esa relación, ese vínculo que ellos tenían. Comienza a poder llorar, pero a llorar no para pedir un rescate, sino a desahogarse, y se la acompaña en la gestión de emociones. Eh, Ella refiere, ahí se comienza a trabajar un poquito sobre su conciencia de pronóstico, y refiere: no voy a vivir hasta cuando yo quiera, sino hasta cuando el cáncer quiera. Eh, y volvemos a reforzar que ante la compañía, acá está con un voluntario jugando un juego, también la paciencia de, bueno, Juan Pablo en este caso, que también era difícil sostenerla en una misma actividad, pero bueno, ella estaba en compañía y el malestar o esta tristeza que ahora había empezado a referir cedía. Bueno, como decía recién María Laura, a partir de todo el trabajo interdisciplinario y más que nada con la intervención activa de las referentes y el área psicoasistencial, aparecen todos estos momentos, ¿no? En donde se le ofrece a Claudia empezar a ser sincera con sus sentimientos y con las cosas que le sucedían, a empezar a ser sincera también con sus síntomas, porque, bueno, como dijimos antes, ella refería ciertas, por ejemplo, sobre el dolor o sobre diferentes síntomas que, bueno, que venían desde la manipulación y de la necesidad de conseguir sus rescates o los caprichos. Ella siempre ha dicho que fue caprichosa, así que bueno. También, bueno, el miedo de no ver a su hijo, la expresión de emociones, empezó a no levantarse, como yo le dije, este reloj biológico, ¿no? No empezar a levantarse para pedir medicación, sino a tener un buen descanso, empezó a hacer actividades dentro de la casa, como manualidades, o empezar a deambular nuevamente. Em, el paseo con su hijo mayor, que bueno, la ha acompañado al supermercado, a comprar, al banco, y sus nietas, que bueno, también empezaron a ir a visitarla y ella muy contenta de la compañía de los tres. Pero bueno, todo esto empezó a razón de que Claudia comenzó a expresar y a, em, y a dar, digamos, indicios de lo que verdaderamente, cuál verdaderamente eran sus necesidades, y sobre todo cuando nosotros como profesionales y voluntarios entendimos que lo que Claudia más necesitaba era esto de la paciencia y la presencia. Bueno, el 23/5 ocurre
otro punto de quiebre muy importante. Claudia se había puesto muy demandante. Ya no era la demanda a las jeringas de metadona, sino era la demanda a la visita de su hijo, que de sus 3 hijos era el único que la podía visitar, y su único referente familiar. Entonces ella se pone muy demandante, y frente a esta demanda, hay un día que el hijo de Claudia explota, eh, porque bueno, al ser su hijo mayor es el que más transitó y sufrió la historia de vida de Claudia, y también su historia de vida fue muy dura. En este momento ellos tienen una discusión muy fuerte en persona, que después continúa por teléfono, y ahí puse trapitos al sol, ¿no? Porque es como que Fernando, no lo iba a nombrar, pero bueno, Fernando le puede expresar a Claudia toda su historia, y decirle todos los dolores que él tenía de la ausencia de su madre en su vida, y de todo lo que le había tocado vivir. Frente a esto, Claudia, a diferencia de tener quizás una actitud orgullosa o rencorosa, se queda muy reflexiva esa noche cuando pasa eso. Bueno, particularmente yo estaba ahí y le ofrecí bajar a la capilla que tenemos en la casita, y como sabía que ella era creyente y ya se estaba un poquito acompañándola desde el área espiritual, o sea, desde el área de espiritualidad, bueno, le propongo rezar, y le propongo bueno, que pueda dejar ese vínculo con su hijo en manos de Dios, que era en lo que ella creía, y que pueda reconciliarse con ella, con su historia y con su hijo. Frente a esto, bueno, pasan varios días en donde Claudia estaba muy, muy reflexiva, muy para adentro, y finalmente le pide disculpas a su hijo, le pide perdón le asume y le dice: yo fui una mamá ausente, yo no fui la mamá ideal, reconozco todo lo que te pasó, y me duele mucho no poder haber estado para vos, y te pido perdón. Y bueno, Fernando la perdona, se reconcilian y empiezan a compartir desde de un lugar mucho más sano. ¿Por qué digo que esto fue un punto de quiebre? Porque a partir de este momento que esto se destraba, luego de un proceso muy largo eh, de acompañamiento, que es el que ya les comentamos, eh, eh, Claudia cambia notablemente su actitud y su estado. Bueno, como les comentábamos recién, Claudia, a razón de este punto de partida, de su nuevo punto de partida, mejora sus actitudes frente a sus familiares y también al equipo de profesional y de voluntarios y los referentes, recupera su autonomía, de a poco vuelve a caminar con andador, sola, apoyada de la silla, va al supermercado en compañía, pero bueno. Hay una estabilidad psicológica, ya se la observa muchísimo más tranquila, mucho más receptiva ante los cambios quizás de tratamiento, no se queja o no duda del tratamiento que está recibiendo farmacológico, no, realiza paseos, reconciliaciones, por ejemplo, con ciertos familiares que a razón de, bueno, de esta problemática de consumo había perdido ciertas conexiones o ciertas redes y apoyo. Hay un gran crecimiento espiritual, un proceso interior importante, y mucha asistencia en cuanto al mucha asistencia psicológica, digamos, que la va ayudando a afrontar todas estas cosas que en su momento había adquirido o ganado dentro de la casa, y bueno, por su dependencia o por este cierre, digamos, de todo lo que estaba siendo consciente, había perdido. Adelante, caminamos. Mariano, invitándola a caminar. Intentando estar derecha, Claudia. Su referente. Sí, la viciosa que había adoptado. Tal cual. Después acá, yendo a hacer compras, en donde vamos
Bueno. Perdón. Bueno, a partir de julio, ella comienza Compartir. a compartir en comunidad, se nota muchísimo su mejoría, ¿sí? Empieza a ganar independencia, a estar más atenta a su imagen corporal. Claudia siempre fue muy coqueta, pero comienza a darle mucha importancia a esto. Si querés continuar. Sí, bueno, sobre todo empieza a quizás conversar con otros patroncitos y dar su testimonio, lo que ya había vivido, cómo había sido su proceso de salud y enfermedad todo este tiempo. Comienza a dar consejos, ¿sí? a otros patroncitos o mismo quizás cuando conversaba con los voluntarios, quizás más jóvenes, contarles su historia y también ser parte del consejo, de ponerse como testimonio, y se preocupaba mucho por sus hijos, el estado de cómo están ellos o o en qué estarán haciendo, extrañando, eh, muy atenta a ellos también, a conversar, a buscarlos, a llamarlos, a mandarles mensajes, a enojarse, en vez de decirle te extraño, a enojarse para que la vengan a ver, y bueno, todas esas cosas que daban razón, digamos, de este avance psicoemocional que ella estaba, pasando, digamos, y si bien había como momentos físicos, ¿no? De dolor o de momentos de cansancio, eh, eran sumamente irrelevantes en el estado psicoemocional que estaba ella. Ahí podemos ver, bueno, creo que se dejó de compartir en grande, pero no sé cómo hacerlo sinceramente. Eh, bueno, ahí podemos ver otras imágenes compartiendo, también como decía Hernán, dando consejos ahí. En una foto se la ve compartiendo con otra paciente, en donde ella le daba consejos y sobre la enfermedad, porque casualmente tenían las dos la misma enfermedad. Bueno, compartiendo con los voluntarios, yendo al supermercado, compartiendo una choriciada. Y bueno, en agosto resulta que un día particularmente, y ya estamos por terminar, perdonen la extensión, un día con su referente psicoasistencial, Silvia, empezamos a notar que quizás Claudia, que cobraba una pensión por el HIV, quizás estaba haciendo un uso un poco irracional de su pensión y no estaba teniendo algún ahorro para prever. Nosotros en la casita, dentro de los criterios, lo que pedimos, en lo posible, siempre y cuando estén las posibilidades, es que la familia se haga cargo del sepelio, ¿sí? De los gastos de sepelio. Y bueno, era un tema que Claudia no tenía ahorros, si bien ella estaba muy bien, bueno, es algo que siempre trabajamos. Entonces se le hace este planteo de que, bueno, quizás estaría bueno que empiece a ahorrar una plata para que eso no sea una carga para su hijo, porque esto, si bien ella estaba muy bien, no sabíamos cuándo esto podía pasar y estaba bueno no dejar ese peso. Entonces, particularmente ahí se nos presenta, y a mí personalmente, como la incongruencia en estar planteando esto a una paciente que había entrado de una manera y había mejorado más de lo que uno espera que un paciente mejore en la etapa final de su vida, y que nunca habíamos tenido una situación así. Entonces ahí yo les comparto los criterios clínicos y sociales que tenemos al ingreso a la casita. eh, y en este caso, paciente Claudia tenía una enfermedad avanzada, pero no parecía encontrarse muy cerquita del final. Tenía un pronóstico, pero ya estaba por superar los 6 meses.
realmente Claudia no tenía posibilidad de tratamiento activo, siendo que la imposibilidad previa había sido por su antecedente de consumo y no por avance de la enfermedad, sino por no adherencia al tratamiento. Claudia ya no estaba, si bien obviamente si fuera de la casita sí estaría en una situación de vulnerabilidad, pero ahora, con todas las redes que había generado, no se encontraba en la misma situación de vulnerabilidad que tenía cuando ingresó. Eh, Su familia estaba presente y podía contenerla y nosotros también podíamos contenerla. Entonces, yo ahí les pregunto y reveemos el título juntos, eh, que particularmente cuando yo propuse este caso y como les decía al principio, nunca imaginé que en marzo, abril, yo fuera a estar hablando el 30 de septiembre de Claudia, de una Claudia viva, eh, en donde nos empezáramos a plantear si realmente Claudia estaba en el final de su vida. Ahí el mensaje en el grupo que tenemos con los médicos preguntándoles con mucha inseguridad porque nunca nos había pasado esta situación, porque realmente casi todos los patroncitos que ingresan a Casa de la Bondad ingresan en la etapa final y mueren y se los acompañan al morir. Este era el mensaje, ¿no? ¿Cómo ven la posibilidad de hacer una reevaluación de Claudia en el hospital? Siendo que su diagnóstico fue hace un año y medio, pero no se trató por toda la situación de adicciones. Quizás tenga la posibilidad al menos de hacer radioterapia paliativa para alargar su sobrevida, siendo que Claudia había trabajado tantas cosas y estaba teniendo realmente calidad de vida y estaba pudiendo sentirse bien y plena y compartir y reconciliarse, quizás al estar la enfermedad local podría alargarse su sobrevida. Claudia en todos estos meses subió 10 kilos y no sé si más. Su ECOG mejoró notablemente. Tuvo la adherencia efectiva al tratamiento antirretroviral. No presentaba síntomas que había presentado al principio. ¿Qué dicen? Era la pregunta. Y ahora yo los invito a que Claudia les responda para terminar este Ateneo. ¿Qué es lo que ella dice? Bueno, hola, yo soy Claudia, tengo 51 años, no tuve una vida muy buena desde que nací hasta los 12 años convivía con mi mamá y mi papá, era una nena que iba a colegio privado, después por circunstancias de la vida mi mamá y mi papá se separan y yo me dedico a agarrarme a la calle, conocer lo que es la calle, delinquir, empezar a probar drogas, así sucesivamente. No era tanto el ámbito de la droga, sino era más el ámbito por querer seguir a la persona de la cual estaba enamorada. Era chica, tenía 15 años. Mi mamá me venía a buscar y yo me escondía. Hasta los 18 años. A los 18 años conocí el barrio Sindañe, en el cual empecé a consumir mucha cocaína, en el cual nunca la pude dejar. El que hoy, teniendo 51 años, hace 7 meses anterior, seguía consumiendo pasta base. Tengo 30 años de enfermedad de HIV. Nunca me pasó nada, gracias a Dios. Hoy tengo un cáncer en el cual me daban un mes de vida y sigo de pie. Simplemente quiero dar este testimonio para aquella gente que quizás que esté pasando una situación como la mía o sus hijos o sus familiares, que hay solución y qué linda la solución. Y la única solución que hay es tener fe en Dios, que Dios mueve montañas y Dios la hizo en mi vida. Yo, gracias a Dios, hoy en día sé lo que es estar en pie, hoy en día sé lo que es un abrazo de un hijo, hoy en día sé lo que es un te quiero de un
de un hijo, sé lo que es un abrazo de una nieta, una llamada por teléfono de una nieta, que yo no las tenía. Cuesta, la lucha está, porque lamentablemente nosotros los drogadictos, quizás no lo soy más, pero es una lucha día a día el luchar. Pero yo no, estuve 2 meses internada en un hospital por no hacerme curar el cáncer, se me fue agrandando más, hasta que vine a este hogar, el hogar de la Casita de la Bondad, donde acá al principio era un zombie, donde no apostaban nada por mí, y más allá de mi voluntad, yo siempre digo de que gracias al amor y el cariño que yo recibí de toda la gente de acá, hoy en día estoy en pie, engordé 10 kilos, sé lo que poder sentir un abrazo de mis hijos, un te amo mamá, sé lo que es un te amo de una nieta, agradecer mucho. Y bueno, y ahora seguir, el camino continúa, estoy haciendo quimio, rayos, que antes no me lo podía hacer, y bueno, buscar un lugar donde pueda seguir rehabilitándome para no volver a caer en esa droga que me arruinó la vida durante 51 años, porque perdí todo. Pero bueno, ya está. Lo poco o mucho que me quede de vida, sé que lo voy a disfrutar con mis hijos, porque no vuelvo más a drogarme, porque me llegó a casi matarme la droga. Pero bueno, nada, quería decir, ese es mi testimonio. Yo llegué a este hogar con el lucro de poder recuperarme, de poder salir adelante, más allá de que quería salir del hospital en donde estaba. Y bueno, y cuando llegué era todo raro para mí, porque yo no conocía a nadie, porque me peleaba todos los días con las enfermeras porque no me daban el medicamento que yo quería para mis dolores de mis piernas, porque me dolía mucho mis piernas por el cáncer. De a poquito fui conociendo a cada una, con cada una tengo cariño distinto, amores distintos, pero recibí mucho amor y mucho cariño de la gente que está acá. Y eso hoy en día me levantó mi autoestima, me levantó mi ánimo. Ellos se esforzaron para que yo pudiera ver a mi hijo que está privado de su libertad, que yo no lo veía. Ellos lucharon por mí, siendo de que también quizás ellos no, esto es un lugar de pasada, es un lugar donde no viene la gente a recuperarse, sino que la gente como que viene y que se va con Dios. Y conmigo fue un caso especial, no sé, fue un caso raro que yo pudiera salir adelante. Y bueno, y hoy en día me toca quizás pasar esta etapa del sufrimiento, porque yo voy a extrañar mucho este lugar, porque yo ya me acostumbré, son 7 meses que yo vivo acá, que ya hago como que soy la patrona en una palabra, pero no lo soy. Pero bueno, pero yo igual voy a venir a visitarlo, y en mi corazoncito siempre va a haber un lugar para Mari, para Silvia, para Laura y para todas las enfermeras que me conocen. Antes yo no le encontraba sentido a la vida, porque simplemente los tapaba drogándome, pero hoy en día sí que le encuentro sentido a la vida, y el sentido a la vida le encuentro juntos a mis hijos y a mis nietos, que es lo único que tengo, que son ellos. Los amo con toda mi alma, y ver la cara de felicidad de mi hijo, el más grande, cuando vamos al médico y me dicen algo positivo, ver la cara, sentir su voz de felicidad de mi otro hijo que está privado de su libertad, que se pone contento cuando yo le digo que estoy bien,
Hace 3 días que vengo recibiendo todos los días la llamada de mi hija preguntándome cómo está, más allá que es terrible, pero bueno, pero los amo, son las 3 cosas más hermosas que Dios me dio en el mundo, y a raíz de ellos siguen mis nietos, que por ellos voy a seguir luchando, porque mis hijos ya están grandes, obvio que tarde o temprano me van a ver partir algún día, pero bueno, pero yo quiero que mis nietos me vean partir, pero que me vean partir y que digan, uy, mi abuelita se fue, la que me llevaba a la plaza, la que me compraba lo que yo quería, la que me malcriaba. Y bueno, nada más. Bueno, hola, yo soy Claudia. Creo que está bien. Respondió, la incógnita que les dejé, perdón por la extensión. Les compartimos esta frase de Viktor Frankl que dice: no deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir, cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Nunca nos imaginamos que acompañar a Claudia iba a significar todo esto. Actualmente Claudia ya lleva 1 semana y media haciendo radioterapia con muy buena respuesta. Realizó su primer sesión de quimioterapia y estamos trabajando en el proyecto de que ella pueda externarse de la Casa de la Bondad, porque claramente ella no cumple con nuestros criterios y ella requiere un lugar que la siga acompañando en este proceso y en esta nueva etapa que ella está atravesando, de la cual, como es muy consciente, el tiempo que sea que ella tenga que seguir viviendo, si esto permite que su sobrevida se alargue, eh, pueda hacerlo plenamente como lo pudo descubrir hasta ahora. Así que, bueno, estamos en trabajo para la derivación de Claudia probablemente al hogar Animí, que depende de Hogar de Cristo y que están con los brazos abiertos para recibirla. Ayer fuimos a visitar el lugar con ella y con su hijo y bueno, fue también muy emotivo todo ese momento. Eh, Así que bueno, eso es lo que les queríamos compartir. Acá tenemos algunas imágenes del último tiempo, Claudia. Si bien como decíamos, es evangélica, también era que en algún momento perteneció a la Iglesia Católica y bueno, recibió los sacramentos, aquí y con Pilar en el primer día de radioterapia, acá cuando se había ido a hacer la evaluación para ver si era posible tratamiento, bueno, acá también volviendo a radioterapia, y acá algunos mensajitos de su testimonio también que ella pone en sus estados de WhatsApp, ¿no? En donde siempre se demuestra con mucha gratitud y felicidad por lo que atraviesa y sobre todo con mucha fe, no una fe mentirosa, sino una fe que es motor para ella y que le da esperanza. Así que por último queríamos citar a las chicas que dieron el Ateneo de Abril de la UCIA, que nos hacían esta pregunta que era: ¿volveríamos a cuidar a un paciente con pronóstico de vida de meses que requiere de todos estos cuidados en una unidad tipo UCIA? Y bueno, nosotros hoy en día nos preguntamos lo mismo. Acompañar a Claudia fue un desafío en lo que significa trabajar en el hospice y en lo que son nuestros criterios, nuestros objetivos. Y nos preguntamos si volveríamos a hacerlo, y yo creo que sí, sin dudas volveríamos a hacerlo porque valió la pena todo el abordaje y todo el cuidado que a Claudia se le brindó. Así que bueno, muchas gracias y perdón por la extensión. Realmente fue fabulosa el trabajo que han hecho con Claudia. La diferencia entre la Claudia que ingresa a la casa y la Claudia que se va, ¿no? Todas las intervenciones que ustedes han hecho en manera oportuna, con experticia. No es fácil manejarse con pacientes con la problemática de Claudia, es muy difícil. Es más, en las comunidades terapéuticas específicas para el tratamiento de la adicción, no logran lo que lograron ustedes con Claudia. La verdad que es increíble, increíble cómo han podido ir organizando las diferentes intervenciones de los diferentes profesionales
y la experticia de ustedes que ha permitido que todo esto haya sucedido, que siga sucediendo, ¿no? La verdad que me alegra, me emociona, increíble, increíble realmente. Superó ampliamente mi expectativa, la expectativa que tenía del Ateneo, realmente, emocionante. Yo le voy a leer Muchas algunos gracias. comentarios ¿querés comentar algo, Lili? Brillante, brillante. Creo que han demostrado el concepto actual de cuidados paliativos definido en la complejidad del caso y no parados en el pronóstico en tiempo. Lo dinámico, lo complejo de la situación de salud mental, de adicciones, de enfermedad avanzada, de falta de red por vínculos complejos o rotos, de dependencia física. No hay un área de la dimensión de la persona que no hubiera estado afectada por alta complejidad. Y el trabajo, ahí soy una persona de fe, creo en Dios, la escuchaba a Claudia agradeciendo a Dios que Dios le salvó. Tal vez el equipo del hospice fue la mano de Dios puesta para su salvación. Yo fui juntando los comentarios, alguien dijo que la salvó el amor. Ustedes son la demostración que los profesionales de la salud pueden, diría, deben actuar con amor. Si hay algo que ustedes resumen en este Ateneo es la acción, la compasión, el respeto, que todo eso es sinónimo de cuidado. Chicos, admirable, admirable. Les voy a leer muchos comentarios. Gracias Malu, gracias Hernán. Es increíble el trabajo que realizan en la casita junto al resto de las personas que trabajan. Estoy muy emocionada, como dice Víctor Frankl, a pesar de todo, sí a la vida. Felicitaciones por brindar tanta dignidad y amor y felicitaciones por mejorar la sobrevida y la calidad de vida de Claudia. Hola, soy Alejandra Vega, toxicóloga que atendió a Clau durante la internación en El Piñero. Felicito enormemente el trabajo, la calidad y el amor con el que han trabajado con ella. Felicitaciones, un trabajo increíble, un equipo excepcional, un ejemplo a seguir. Esto demuestra que siempre se puede. Abrazote a todos, Claudia. No desmerezco la labor de los médicos y la ciencia, pero a Claudia la salvó el amor, como decía Lili. Soy mamá de Hernán y el pecho lo tengo ancho de orgullo. Y él sabe que le digo que está donde tiene que estar. Gracias a todos. Bueno, cuánto trabajo, es admirable. Todos felicitan y todos están muy conmovidos. Claudia es la demostración del abordaje de cuidado integral de los cuidados paliativos. Debería replicarse en todas las áreas y niveles de atención del sistema de salud. El cuidado la sacó adelante. Bueno, hay muchísimos, chicos, hay muchísimas felicitaciones. Si no te molesta, yo quiero leer. Hay muchas, yo no llego a leer todo. No, sí, pero si yo les tenés voy a alguna que contar hayas... mientras lo busco. Sí. Para poder juntar todos los mensajes los voy copiando en un Word. Creo que es el primer Ateneo que tengo 4 páginas de Word de los mensajes y quiero leer uno en especial, que igual está la autora, que es la doctora Duniski. Yo estaba justo iba a leer esa. Bueno, dale, léelo. Bueno, de Silvia Dulitsky, felicitaciones equipo, gran trabajo que representa lo que es la ética del cuidado en cuidados paliativos. La pregunta por la muerte no es otra cosa que una pregunta por la vida. Claudia nos enseña esto con creces. Desde ahí viene el hospice a morir.
pregunta Silvina. Creo que no. La peor de las muertes es la muerte subjetiva, la de morir en vida por pérdida de sentido. La garantía para esta construcción fue la experiencia responsable del equipo. Yo creo que esto le da el cierre a toda esta experiencia que ustedes nos han compartido realmente. Otra cosa que han demostrado con este Ateneo, que para hacer cuidados paliativos necesitamos imperiosamente trabajar en red. Esta labor la empezó Male y compañía en el Piñeiro, con la toxicóloga Alejandra, la continuaron ustedes. El cuidado continuo es lo que garantiza no dar un paso atrás y 5 para adelante, sino ir adelante en pos del bienestar del paciente y su entorno. Y Sí. Y sumo esto que decís, Liliana, que eso es lo que a mí más me maravilla de este trabajo en red, porque bueno, el trabajo comenzado por el equipo de Piñero fue continuado porque nunca perdimos el contacto y hoy es retomado porque las trabajadoras sociales nos están dando una mano grandísima con la revinculación de Claudia en otro lugar, porque el trabajo generado en un momento con otra paciente con el infectólogo Santiago nos abrió la red del Hogar de Cristo, porque hoy en día, frente a no saber qué ofrecerle a Claudia en esta nueva realidad que tiene, cuento un detalle. Santiago justo nos escribe para preguntarnos si podemos recibir a un paciente en situación de calle con posibilidad de tratamiento y que en el hospital no lo podía comenzar si no tenía una red. Y nosotros le decimos, ¿y vos nos podés ayudar con Claudia? Que ya está en otra situación. Y bueno, es hermosísimo y es realmente estar en la misma sintonía. Y bueno, no sé, Lorena el otro día que se juntaron con las trabajadoras sociales a hablar con el hijo de Claudia para que afloje un poco, porque también es movilizante para él, o sea, es realmente maravilloso. A mí me da mucho placer trabajar así y considero que realmente es el camino. Así que bueno, muchas gracias a todos por los mensajes lindos y por confirmar esto que es Gracias así. a ustedes por ser una muestra maravillosa de lo que queremos ser y hacer en cuidados paliativos. Yo tengo que agradecerle particularmente a Alicia Pizzalis y Clarita Cuyen, que figuraba antes como Consuelo, pero eso es una historia aparte, porque enfermería es el pilar fundamental de los cuidados paliativos. Enfermería nos enseña al resto del equipo a cuidar. Y Alicia y Clara nos enseñan a todos los que hacemos cuidados paliativos, que enfermería tiene que estar, que enfermería sabe, que enfermería hace. Gracias, enfermería, por hacer lo que hacen. Gracias, Lili. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya son las 11, pero fue realmente una inversión haber extendido el Ateneo hoy, porque fantástico, realmente. Estoy muy emocionada todavía. Voy a leer los avisos parroquiales para dar el cierre. Siguen abiertas las inscripciones para el 11º congreso, para el 10º Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, que tendrá lugar del 1 al 4 de noviembre en la ciudad de Córdoba. Quedan pocos días para aprovechar para los descuentos para socios y no socios. Además, están abiertas las inscripciones para los 5 talleres pre-congreso, que tendrán lugar el primer día del congreso, o sea, el día miércoles. Serán optativos, arancelados y con inscripción independiente del congreso. Y los próximos Ateneos, en el mes de octubre no habrá Ateneos, porque bueno, vamos a tener en noviembre el congreso, pero sí
reanudamos los ateneos, tanto institucional como el de enfermería, a partir de noviembre. El sábado 25 de noviembre tenemos el 7º Ateneo de Enfermería 2023 organizado por la Comisión de Enfermería. Deseo morir en casa. Por esta necesidad nace el equipo de cuidados paliativos, cuidados integrales Bahía Blanca. Y el miércoles 29 de noviembre a las 18 horas, el Ateneo Interinstitucional, Decisiones difíciles en pacientes jóvenes oncohematológicos. Va a disertar el equipo de cuidados paliativos del Hospital Rawson de San Juan. Bueno, estos serían todos nuestros avisos. Yo quiero hacer un último comentario. Sí. Ya que está la mamá de Hernán, felicitarla, Felicitar a la mamá de Hernán. porque la fruta no cae lejos del árbol. Exacto. Y todos los que somos madres o padres sabemos que ver a los hijos con esta calidad de ser humano es también vernos reflejados en ellos. Felicitaciones, mamá de Hernán, y todas las madres que anden por ahí. Bueno, chicos, muchas gracias. Un abrazo muy grande para todos ustedes. La verdad, un orgullo. Un orgullo. Gracias por este espacio. Me llamaste como 5 veces, pero no atendí. Sé que a veces hago que te estrese, pero soy así. Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí, queriendo sacar lo mejor de mí. Abrazarte, mirarte y sonreír como antes, dormirme junto a ti. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si te apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te miedo, yo lo frenaré. Y me quedo contigo, desafiando el destino. Sé que a veces crees que no te doy importancia. Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia. No creas que no te extraño, que no tengo ansia por verte de nuevo y que cortemos esa distancia. ¿Será que siento que estoy tan adentro de ti, que no siento tu ausencia si estás lejos de mí? Me gustaría que siempre estemos así, poder tenerte aquí y abrazarte, mirarte y sonreír como antes, dormirme junto a ti. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si te apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré. Y me quedo contigo, desafiando el destino. Y si no recuerdo lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé.
yo lo frenaré y me quedo contigo, desafiando el destino. Y me quedo contigo.